Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. La idea de hoy es analizar un poco las medidas económicas dispuestas por el Banco Central en la tarde-noche de ayer. La idea es comentar un poco de qué se tratan estas medidas y por qué esto puede ser una herramienta importante para descomprimir la tensión que hay en los dólares financieros y en el dólar blue. La verdad es que las medidas que tomó ayer el Banco Central son medidas importantes de envergadura, de dimensión, cosa que no venía ocurriendo hasta el momento y que apunta a resolver una parte del problema que estamos teniendo en cuanto a la liquidación de divisas, a la retención de divisas y a las expectativas de devaluación que ocurre en el marco de la política económica actual que está llevando el gobierno. Bien, vamos en sí a analizar la medida y cuál puede ser el impacto que puede llegar a tener esta medida desde el punto de vista económico. En primer lugar, por una exportación de cada 100 dólares que hace el productor, hoy eso lo cobra a un tipo de cambio mayorista de 130,48, que es el tipo de cambio Banco Nación que está publicado en la página oficial, y posterior a las retenciones que tienen cada uno de los cultivos, tenemos que en soja recibe un dólar pleno menos retención de 87,42, en trigo de 110,90, en maíz de 110,90 y en girasol de 120,40. Esto es el dólar oficial a tipo de cambio, el dólar a tipo de cambio oficial menos las retenciones, ¿no? El 70% de esos 100 dólares que liquidó y que recibió 87 por soja, 110 por trigo, maíz y 120 por girasol, puede hacer 70% de ese dinero en pesos que va a recibir, 70% va a tener una cobertura por devaluación con un dólar Lincoln que lo va a tener a la vista en el Banco Nación, ¿no? En el banco donde liquida, va a tener a la vista ese dinero en pesos, pero ajustándose por la devaluación todo el tiempo, cosa que ya tenía con un plazo fijo ahorro dólar, pero que ahora lo va a tener a la vista. Ahora tiene la posibilidad de tenerlo a la vista y retirarlo cuando quiera. Y el segundo aspecto, el más determinante de esta medida, es que el 30% restante de esa liquidación puede comprar dólar ahorro. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? El dólar ahorro está en 226,7 hoy, y de la compra de dólar ahorro que haga el productor por la liquidación que hizo, un 30% es impuesto país, 41,28, por lo cual lo recauda el gobierno, y un 48,08 lo recupera el productor en la declaración jurada de bienes personales y ganancias el año que viene. Entre la recaudación, que es inmediata por parte del gobierno, y la devolución mediante la declaración jurada del productor y que se tome a cuenta este pago de la percepción que hace, hay un año de diferencia, por lo cual el gobierno en este momento se queda con estos dos impuestos. Este es del gobierno y lo recauda, y la percepción que le realiza el productor la puede utilizar financieramente el gobierno durante casi 10 meses, por lo cual es una ventaja importante para el gobierno y también es una ventaja para el productor. ¿Por qué? Porque puede comprar un dólar muy barato, el 30% de lo que liquidó, y el dólar final, si le quitamos la percepción, le queda de 178,61. Por lo cual es una cuestión más que interesante desde el punto de vista del incentivo, porque lo importante de la medida es que es un incentivo a la liquidación, ¿no? Hay que decir que esta medida va a estar vigente hasta el 31 de agosto. Yo creo que se puede llegar a prorrogar, pero en principio está vigente hasta el 31 de agosto. ¿Qué es lo que vemos acá? Que tenemos un dólar blue en 3.23. Obviamente este es un incentivo importante, sobre todo teniendo en cuenta que después te podés tomar a cuenta la percepción de ganancias y bienes personales, por lo cual la brecha entre estos dos es muy grande y ni hablar entre estos dos. Lo que puede ocurrir es que si hay compra de dólares ahorro no dice nada con la posibilidad de retirarlo, por lo cual se puede retirar y se puede vender en el blue también. Esto es algo que puede llegar a ocurrir descomprimiendo mucho esta brecha, pero todavía no nos aventuremos en eso, no nos aventuremos en lo que puede pasar, porque eso es lo que decide el mercado después. Nosotros podemos opinar en función de lo que vemos y creemos que puede llegar a ocurrir.
Vamos a hacer un ejemplo práctico, 7.000 millones de dólares de exportación, vamos a poner un ejemplo de exportación importante, que de los 15.000 o 18.000 millones de dólares que el gobierno asegura que están retenidos de cosecha, 15.000 a 18.000 habla, supongamos que hay una liquidación de 7.000 millones de dólares en los próximos 30 días, ¿no? Eso a tipo de cambio oficial mayorista del día de ayer, 130.48, nos da que en el central ingresarían alrededor de 7.000 millones de dólares antes del 31 del 8 y por ese flujo de dólares que ingresan, la contrapartida en pesos es 913.360 millones de pesos, ¿no?, que recibirían los productores. De esos 913.639.352 irían a dólar link y por el otro lado el 30% iría a dólar ahorro. 274.000 millones de pesos son los que irían a dólar ahorro. Haciendo números, con un dólar ahorro de 226, ¿qué es lo que tenemos? Una recaudación por impuesto país en los próximos 30 días de 50.000 millones de pesos por parte del gobierno y una percepción de ganancias de 58.000 millones de pesos. O sea que el gobierno se haría con 108.000 millones de pesos, de los cuales una parte es del gobierno por impuesto país y otra parte lo va a recuperar el productor recién dentro de un año, por lo cual le va a trabajar el dinero y financieramente le sirve al gobierno hacerse con ese dinero. Se lo devuelve en un año licuado por la inflación, por lo cual entre 50.000 hoy y devolver 58.000 en 10 meses en la declaración jurada licuado por inflación, la estrategia del gobierno en este sentido es ganadora. Esto es, con respecto a los impuestos, más los impuestos de retenciones que recaudaría por el 33, el 15 o el 8%, dependiendo del tipo de cultivo que se exporte, que es algo que el gobierno ya tenía en mente recaudar, ¿no? Pero esto es nuevo porque no tenía en mente recaudar esto, porque es un instrumento que está creando ahora. ¿Qué es lo que yo estoy viendo acá? Que salen del central, ingresan al central 7.000 millones de dólares, pero salen 1.200 millones. ¿Por qué 1.200 millones? Si nos volvemos para atrás en el cuadro, dijimos que el 30% de dólar ahorro son 274.000 millones de pesos. Cuando voy a querer comprar el dólar ahorro, que está en 226, me da que en el central van a salir 1.200 millones de dólares de los 7.000 que ingresan, por lo cual el saldo positivo para el Banco Central es de 5.800 millones de dólares, o con los datos que tenemos hoy, que acabamos de analizar, dólar mayorista, tipo de cambio solidario, etcétera, me da que aproximadamente se va a quedar el gobierno, van a ingresar dólares al gobierno, al Banco Central, perdón, por el 82% de lo efectivamente liquidado. El 18% se va a constituir en el dólar ahorro por parte de los productores. Así que obviamente es una medida fuerte por parte del gobierno, de envergadura, de dimensión, y me parece muy, muy importante. Bueno, yendo a la letra chica de la resolución del Banco Central, lo que obviamente dice es que el cliente que accede a estos beneficios no va a poder hacer este tipo de cuestiones. Primero, no va a poder vender en el país títulos valores con liquidación en moneda extranjera, por supuesto, porque si no compras bonos y los vendés en pesos y haces dólar bolsa. No realizará canjes de títulos valores emitidos por residentes por activos externos. No realizará transferencia de títulos valores a entidad depositaria en el exterior. No podrá adquirir títulos valores emitidos por no residentes con liquidación en pesos. No adquirirá CDRs, certificados de depósitos de empresas de acciones extranjeras. No podrá adquirir títulos valores representativos de deuda privada emitidos en jurisdicción extranjera, obligaciones negociables. Y no entregará fondos en moneda local ni otros activos locales a cualquier persona humana jurídica, residente o no, vinculada o no, para recibir contraprestación previa o posterior de manera directa o indirecta por sí misma a través de entidad vinculada, controlada o controlante
activos externos, criptoactivos y títulos valores depositados en el exterior. Lo que busca con todo este conjunto de medidas es que no se formen activos externos, no se haga la venta de esa moneda en el mercado financiero y que el productor se quede con esos dólares, ¿no? En definitiva, me parece está bien el conjunto de medidas, estas limitaciones razonables, son todas razonables, y en definitiva me parece que podemos arribar a algunas conclusiones que ahora les voy a mostrar. En primer lugar, es un incentivo a la exportación porque otorga cobertura de evaluación del 100%. El gobierno se hace de dólares, casi dijimos en la ecuación que nosotros hicimos, el 82% de lo liquidado va a quedar en el central, y me animo a decir que el productor que compre dólares no los va el 100% no los va a sacar del banco, por lo cual al no sacarlo del banco, o si lo sacan del banco pueden liquidarlo en el blue, esto puede pasar, esa limitación no está, pero si quedan en el banco también se cuentan como reservas, no salen del sistema. Recauda por derecho de exportación y por impuesto país, que es algo nuevo lo del impuesto país, más allá de que el impuesto está, este incentivo a que puedas comprar un 30% de lo que liquidaste es una recaudación extra de impuesto país. Se financia con la retención de ganancias a tasa cero por 10 meses, apuesta a que baje la expectativa de devaluación y apuesta a bajar la brecha porque quita demanda, suma oferta de dólar en el mercado y normaliza importaciones, en teoría, dependiendo de la cantidad de liquidación que surja de toda esta cuestión, ¿no? Bueno, como conclusión, lo que hay que decir es que hay que esperar cómo el mercado toma esta medida. Yo creo que si esta medida se tomaba un mes y medio atrás, cuando el gobierno ya veía que empezaba a haber menor liquidación de exportaciones, que había aumento de las importaciones y de los pedidos de importación, que la brecha empezaba a estar en peligro y empezaba a acelerarse, yo creo que si esa medida se toma esta medida se toma en ese momento, quizás con menos beneficios, en vez de hablar de un 30%, podríamos hablar de un 10% y un 90% de la liquidación cotizando y actualizándose a dólar link y el 10% de posibilidad de comprar dólares. Quizás si esa medida se tomaba en ese momento, hubiéramos evitado un escenario como el que estamos viviendo, ¿no? Que se disparó el dólar financiero, se disparó el dólar blue, eso se trasladó a precios indefectiblemente en una enorme cantidad de bienes y servicios, se paralizó la economía prácticamente porque hubo una enorme retención de stocks y bueno, y eso generó un daño mayúsculo y ahora lo que se trata es de enmendar con una medida de mayor envergadura que quizás la que se debería haber tomado para tratar de contener esta situación. Veremos qué es lo que ocurre, el mercado es el que tiene la decisión, a veces una medida que tiende a lograr un objetivo no lo termina de lograr porque las expectativas ya están instaladas. Así que vamos a esperar qué es lo que ocurre en los próximos, yo digo, para jugar la medida hay que pensar en los próximos 20 días aproximadamente como para tener cabal dimensión de si la medida tuvo realmente el efecto querido. Vamos a verlo y lo vamos a analizar con el paso del tiempo.